Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Marcos Castelli, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Java. Hoy vamos a ver las interfaces en Java. Hace rato que venimos trabajando con una estructura de herencia que era de persona, empleado, gerente y propietario. Eh, y la herencia era en ese orden. Persona la habíamos hecho en la clase pasada o en la anterior, les había mostrado lo que era una clase abstracta. Y les había explicado que cuando tenemos una clase abstracta, eh, lo que hacemos al declarar un método abstracto es que estamos obligados en declarar que la clase es abstracta. Y al ser la clase abstracta, esto cobra una cierta implicancia dentro de la herencia. Y es que todos los que hereden de esta clase tienen que implementar los métodos que aquí se definen. Los métodos en una clase abstracta habíamos dicho que solamente tienen que declararse, no se tienen que, digamos, no especificamos qué es lo que el método hace, simplemente decimos que vamos a querer que las clases que hereden implementen este método de la forma que necesiten hacerlo, pero les generamos una obligación. También dijimos que la clase abstracta, si bien puede tener un constructor, este constructor no puede ser utilizado, por ejemplo, para que nosotros instanciemos o creemos un objeto del tipo persona en forma directa. Nosotros no podíamos hacer, por ejemplo, persona 1 igual a new persona. No lo podemos hacer porque no podemos usar la palabra new con una clase abstracta. Sí lo podíamos hacer entonces a través del polimorfismo, como se explicó en la clase anterior. Pero una clase abstracta podía tener métodos comunes, o sea, métodos como los que estamos habituados a utilizar hasta el momento. Podía tener métodos abstractos, podía tener un constructor, podía tener atributos de clase. ¿Sí? Eso era una clase abstracta. Pero ahora vamos a hablar de las interfaces. Y las interfaces son similares. Las interfaces, si se fijan, yo aquí tengo la estructura, tengo src, tengo interfaz y tengo adentro dos interfaces. Y normalmente las interfaces, para poder reconocerlas fácilmente, se les pone una I mayúscula adelante del nombre del archivo, ¿sí? Para reconocer de que eso es una interfase. También se la suele ordenar adentro de una carpeta específica. En este caso yo le puse interfaz. Y tengo ahí las dos interfaces. Después tengo moldes o clases o como les quieran decir, el nombre que ustedes les quieran poner. Y tenemos la clase empleado, gerente, persona y propietario. Y tengo una clase de test donde tengo el main, ¿sí? La clase principal o la clase para probar lo que estamos haciendo. Dije clase, es un paquete test y adentro tengo una clase main test para probar entonces esta estructura de qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que la clase persona entonces es abstracta con un solo método abstracto, no le puse constructor, no le puse nada. Trato de simplificar los ejemplos para marearlos lo menos posible y no llenarlos de tanta cosa. Y después tenemos la clase empleado que hereda de persona. La clase empleado hereda de persona. Y como nuevo tenemos que implementa la interfaz de empleado. Esto se puede leer como que implementa la interfaz de empleado. Entonces acá notamos la primera diferencia. La clase abstracta es heredada, ¿sí? Heredada. Y la clase, y la interfaz persona es implementada. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros heredamos en Java, se dice que la herencia en Java es herencia simple, no es una herencia múltiple. O sea, yo no puedo acá poner esta clase empleado extiende de persona y extiende de tal cosa y extiende de tal otra y extiende de tal otra. No puedo heredar de 4 lugares diferentes, ¿sí? No puedo heredar del abuelo, de la abuela, de la familia de de mi mujer, de un tío lejano. No, no puedo. Si heredo del abuelo, heredo del abuelo. No hay más chance. Eso es lo que estoy queriendo decir acá. Pero cuando yo implemento interfaces, es una forma, podríamos decir, de heredar, porque yo estoy trayendo algo de afuera, o sea, yo estoy incorporando algo de afuera, o sea que se podría llegar a interpretar como que estoy heredando algo. Pero en realidad lo que estoy haciendo es implementando una interfaz, y las interfaces no tienen esta limitación. O sea, yo puedo sí implementar 3 interfaces diferentes, si quiero, en la clase empleado.
¿sí? Si me interesa, si lo necesito, yo puedo implementar acá y empleado y puedo poner una coma y decir que quiero también y gerente. Y ese error que ven aquí tiene que ver con otra cosa que ahora se los voy a explicar. Pero digamos que con coma yo puedo heredar todas las interfaces que necesite. Bien, retomemos con el tema de que heredé de persona. Si yo heredé de persona y persona era una clase abstracta, lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, para no tener un error, es sobreescribir el método abstracto o los métodos abstractos que me había heredado persona. Persona dice, dame datos, era el único método que yo tenía que cumplimentar, y aquí está dame datos, ¿sí? Ya está, digamos, cumplido en la clase empleado que yo implementé el método dame datos. ¿Qué es lo que sucede con las interfaces? Bueno, las interfaces son, digamos, algo parecido a las clases abstractas. Me obligan a que lo que yo declare en una interfaz, yo lo tenga que implementar. Así como hacíamos acá en persona, que yo declaraba, digamos, un método, y este método estaba obligado a tener que implementarlo, las interfaces hacen exactamente lo mismo. Todos los métodos que yo declare adentro de una interfaz, estoy obligado a cumplimentarlos en la clase que implemente esa interfaz. Si la interfaz tiene 5 métodos y yo la estoy trayendo aquí a empleado, yo estoy obligado a implementar esos 5 métodos dentro de la clase empleado. ¿Se entendió esto? Ahora, lo que ustedes ven aquí es iEmpleado, es la interfaz, y si se fijan aquí abajo hay 3 métodos override. Estos 3 métodos override, ¿sí?, son los que me obligó la clase empleado a generar, porque si no me daría un error. Si yo no los genero, tendría un error. Si yo comento cualquiera de estos, con cualquiera de estos que yo comente, automáticamente tengo un error, ¿sí? Fíjense que tengo un error en la clase empleado porque no estoy cumplimentando lo que la interfaz demanda. Entonces, son métodos que nosotros vamos a desarrollar como venimos haciendo hasta el momento, ¿sí? Y los vamos a sobreescribir, porque en la interfaz de empleado, ahora voy a hacer clic en la interfaz de empleado y vamos a pasar a ver la interfaz de empleado. La interfaz de empleado es simplemente un paquete que hace referencia a quién lo contiene, en este caso interfaz, que en vez de ser public class es public interface, ¿sí?, o interfase, y tiene su nombre como lo tenían las clases. Abre y cierra las llaves, y dentro lo que tiene son los métodos, ¿sí?, como tenían las clases abstractas. Los métodos que nosotros vamos a requerir que sean, digamos, obligatorios implementarlos en cada una de las clases que hereden o que implementen entonces la interfaz y empleado. Ahora, si se fijan, estos métodos, al igual que las clases abstractas, no están desarrollados. Está simplemente el nombre, qué es lo que hacen o qué es lo que devuelven, los paréntesis y el punto y coma, nada más. O sea que todas las clases que implementen la interfaz y empleado van a tener que desarrollar estos métodos. Si se fijan, tampoco tienen adelante ningún modificador. Y por defecto no se les ponen modificadores porque Java, al leer que es una interfaz, al leer que es una interfaz, ya sabe que todos estos métodos son públicos y abstractos. Yo les podría poner ahí public y abstract. Lo podría poner, pero sería redundante, haría que mi archivo pesara más y no tendría ningún sentido porque Java lo hace por nosotros. O sea, no es necesario que yo le ponga ahí public o abstract. De hecho, lo único que puedo ponerle ahí es eso. Yo no puedo ponerle que es protected, ni private, ni ninguna de estas otras modificadores. O sea, no es posible con una interfaz. No puedo poner ese tipo de modificadores dentro de una interfaz. Tampoco aquí puede haber un constructor. Esa es una diferencia importante que tienen con las clases abstractas. Acá las interfaces no pueden tener un constructor. Las interfaces no pueden tener variables. Yo no puedo tener adentro de una interfaz una variable. No puede haber. Lo único que puede haber adentro de una interfaz son métodos, como los que estamos viendo ahora, simplemente para obligar a quien implemente esta interfaz a que los tenga que desarrollar y sobreescribir. Y lo que puede haber entonces es una constante. O sea, puede haber un atributo ahí, que sea un atributo de clase público y final, que sería una constante. Entonces, si bien vemos que tiene similitudes la interfaz
con la clase abstracta no son exactamente iguales. Otro dato importante, yo la interfaz empleado la puedo utilizar en un montón de lugares. O sea, yo en esta línea de sucesión, yo la estoy usando acá en iEmpleado. Pero la podría también poner, si necesitara, le podría poner la interfaz iEmpleado propietario si quiero. Simplemente viniendo acá y ponerle implements y empleado, y estaría implementando, digamos, la interfaz empleado. Y si quisiera que propietario también tuviera la interfaz gerente, le pondría coma y pondría i gerente. Y también entonces dotaría a propietario de las interfaces i gerente y empleado. Esto es una forma, una manera, podríamos decir, de traer cosas de afuera e incorporarlas a estas clases, que como vimos, la clase persona no puede hacer. La clase persona es básicamente basada en la herencia, es la clase más genérica, se coloca una sola vez y yo no le puedo después poner la clase persona u otra clase u otro archivo, incorporárselo a propietario como una clase abstracta. No puedo porque no existe la herencia múltiple. Pero las interfaces yo las puedo utilizar y reutilizar donde me sea necesario. Inclusive en otra línea de sucesión. Yo puedo tener, no sé, imagínense otra línea de sucesión que no tenga nada que ver con empleado, gerente y persona. Por ahí tiene que ver con, no sé, persona, estudiante, profesor, director del colegio o director universitario, y yo podría implementar ahí, si me fuera necesario, la clase iEmpleado, la interfaz iEmpleado, en donde la necesite. Por ahí le tengo que poner iEmpleado a profesor y le tengo que poner iEmpleado a director. ¿Y qué es lo que va a hacer ese archivo o esa interfaz? Va a mandar o demandar que esa clase haga lo que está declarado en la interfaz. Muchas veces una de las preguntas que hacen en los cursos es ok, es casi igual que una clase abstracta. ¿Por qué no usamos la clase abstracta? Si yo puedo poner todos estos métodos, los puedo poner en la clase abstracta persona y también están obligados a implementarlos todos los demás. Sí, pero digamos, quizás los métodos de gerente son solamente para gerente. No tiene sentido que yo lo obligue a implementar los métodos de gerente al empleado, a la persona, al empleado y a toda la línea de sucesión si solamente los necesita gerente. Un uso muy común que tienen las interfaces es, por ejemplo, para hacer las conexiones a base de datos. Entonces, yo puedo tener una interfaz que me obligue a generar métodos para conectarme a una base de datos, desconectarme de una base de datos, actualizar un registro en una base de datos, borrar un registro en una base de datos, modificar registros en una base de datos, sobreescribirlos, hacer operaciones con datos en una base de datos. Entonces yo puedo tener establecido una interfaz que obligue a, no importa quién, el archivo que sea, la clase que sea, a que tenga que, digamos, generar todos esos métodos, desarrollar esos métodos. Entonces, supónganse que yo tengo una clase que conecta con mi SQL y tengo una clase que conecta con otra base de datos, MongoDB, y tengo otra clase que conecta con Oracle, ¿sí? Bueno, yo podría a estas clases que son diferentes implementar la interfaz, ¿sí? Conexión base de datos. ¿Para qué? Para obligar que todas estas clases, estas tres clases diferentes que conectan a bases de datos diferentes, se vean obligadas en tener que desarrollar o implementar esos métodos que la interfaz demanda que tienen que tener. La interfaz me está demandando que tienen que existir esos métodos y yo le estoy obligando a esas tres clases, o estoy obligando al programador que haga esas tres clases o desarrolle esas tres clases, que sí o sí cumplimente estos requerimientos. O sea, que desarrolle y sobrescriba estos métodos en cada una de estas tres clases para conectarse, como sea necesario, a esas bases de datos que son diferentes. Entonces, yo aquí el ejemplo lo dejé simple y si se fijan, empleado entonces implementa la interfaz empleado y como vimos yo no desarrollé los métodos no están desarrollados, simplemente los puse con override como se suelen poner, los declaré
como están declarados aquí, y aquí puse un comentario porque se supone que lo que hay que hacer aquí es desarrollar qué es lo que va a hacer cada uno de estos métodos. Esta es otra cosa muy común que se hace cuando nosotros estamos armando, digamos, los archivos o estamos armando nuestro programa, de primero cumplimentar todo lo que tenemos que cumplimentar y después en base a los comentarios ir desarrollando cada uno de estos, digamos, métodos, ¿sí? Digamos, este sería un paso previo y el paso que viene ahora es ponerse realmente a pensar qué tiene que hacer el método marcar asistencia y desarrollarlo, qué tiene que hacer el método solicitar vacaciones y desarrollarlo, qué tiene que hacer el método realizar tarea y desarrollarlo. Bien, espero que esta clase haya sido esclarecedora para ustedes, que hayan comprendido lo que expliqué. Lo único que me queda mostrarles por ahí es aquí la clase Main Test, aunque como les digo, esto no va a hacer nada en este momento porque la clase persona no está desarrollada, no tiene constructores, no hay atributos de clase, no hay nada. Simplemente mostrarles o recordarles antes de irme que nosotros podemos, gracias al polimorfismo, por ejemplo, hacer que un objeto que sea del tipo persona, que es una clase abstracta, como ya lo vimos, donde yo no puedo usar new persona, sí, gracias al polimorfismo puedo usar persona, empleado y generar un empleado basándolo en un objeto de tipo persona. Esto sí se puede hacer gracias al polimorfismo, como ya lo hemos visto en vídeos pasados, y después obviamente ejemplos que podemos crear un empleado basado en nuevo empleado, gerente basado en nuevo gerente, propietario basado en nuevo propietario, o que podríamos haber hecho, ¿sí?, un empleado 2, new gerente si quisiéramos. También lo podíamos haber hecho gracias al polimorfismo y gracias a la herencia. Como dije, no están desarrolladas. Es buena práctica para ustedes si quieren como tarea. Desarrollen todo esto. Desarrollen la clase persona, la clase empleado, la clase gerente, la clase propietario. Imagínense métodos para gerente y métodos para empleado que a ustedes les gustaría que, digamos, estén obligados a desarrollar dentro de la clase empleado y la clase gerente, ¿sí? Y completen todo este ejercicio para que ustedes practiquen y vayan afianzando conocimientos. Bien, eso es todo por hoy. Nos tiramos casi 20 minutos. Discúlpenme, a veces intento que la clase sea más corta, pero no es posible, o para mí no es posible. Y sé que los videos no tienen que durar más de 15 minutos porque mayormente ustedes se cansan, pero bueno, hago lo que puedo. Así que los veo mañana en un nuevo video. No hablo más. Nos vemos mañana. Chau, chau.